La imponente puerta de caoba, grabada con el escudo centenario de la familia Alcántara, se abrió con un crujido sordo, revelando al patriarca, don Ricardo, y a sus hijos, Eduardo y Victoria, pálidos y descompuestos, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Se arrodillaban ahora ante el mismo hombre a quien 20 años atrás habían desterrado, sin un céntimo y con el corazón roto, por considerarlo un fracaso, sin saber que aquel, don nadie, era la única esperanza que les quedaba para salvar un imperio al borde del colapso. Hola, mi querido amigo. Siéntate, ponte cómodo, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que te arrancará suspiros de dolor y te hará vibrar de emoción. Una historia donde el orgullo y la traición se enfrentan a la resiliencia más pura, y donde la justicia, esa dama esquiva, teje sus hilos con una paciencia milenaria, esperando el momento perfecto para desenmascarar las verdades más crudas. Gabriel Alcántara, el hijo menor de una de las dinastías más antiguas y adineradas del país, vivía en los rincones olvidados de su propia casa, un fantasma en el suntuoso palacete familiar. Desde niño había sido el diferente, el que no encajaba en el molde de acero forjado por la tradición y la ambición desmedida. Sus manos, que deberían haber empuñado informes financieros o contratos millonarios, estaban siempre manchadas de grafito, de óxido, de tierra. Pasaba horas en el viejo taller del abuelo, un espacio olvidado en los límites de la propiedad, rodeado de engranajes, circuitos y maquetas de aparatos que nadie comprendía. Sus ojos, antes llenos de una curiosidad chispeante, ahora reflejaban una tristeza contenida, una melancolía que se asentaba en su mirada a cada comentario, a cada gesto de desaprobación de su familia. Llevaba ropa funcional, vieja, a menudo con alguna mancha de aceite o pintura, un contraste burdo con los trajes impecables y los vestidos de seda que vestían sus hermanos y primos, pulcros y resplandecientes como figuras de porcelana en un escaparate. Cada desayuno familiar era una tortura, un ritual de humillación disfrazado de cortesía. Su padre, don Ricardo, un hombre de rostro adusto y mirada glacial, siempre lo miraba por encima de sus lentes de montura fina, con una expresión de decepción que lo taladraba hasta el alma. Su hermano mayor, Eduardo, el heredero perfecto, el prodigio de las finanzas, no perdía oportunidad de denostarlo. Gabriel, ¿aún con esas invenciones tuyas? ¿Cuándo vas a sentar la cabeza y hacer algo útil, algo que honre el apellido Alcántara? Le espetó un día Eduardo, su voz un murmullo de desdén apenas velado, mientras los demás asentían con la cabeza, sus sonrisas forzadas, revelando el verdadero sentimiento de desprecio. La tía Victoria, la matriarca de facto después de la muerte de la madre de Gabriel, una mujer de lengua viperina y joyas ostentosas, solía añadir con un tono que pretendía ser de lástima, pero destilaba veneno. Pobrecito Gabriel, tan soñador. No nació para este mundo, ¿verdad? Es una pena. Pero no podemos tener debilidades en la familia. ¿O sí, Ricardo? Gabriel sintió cómo cada una de esas palabras se clavaba en él, no como puñales afilados, sino como pequeñas, persistentes astillas que se acumulaban bajo su piel. El nudo en su garganta se hacía más apretado con cada desayuno, un grito silencioso que se ahogaba en su pecho. El rubor de la vergüenza le subía por el cuello, incendiándole el rostro. Apretó las manos bajo la mesa, sus nudillos blanqueándose, para contener el temblor que lo asaltaba. Se sentía invisible en su propia casa, un estorbo, una mancha en el impecable tapiz de la riqueza y el poder de los Alcántara. El aire que respiraba en ese hogar era pesado, cargado de expectativas que él nunca quiso cumplir y de un juicio constante que lo ahogaba lentamente. Quería gritarles que no entendían, que no veían más allá del brillo del dinero y el estatus, que había mundos enteros, ideas vastas y complejas, que ellos jamás podrían comprender. Pero su voz,
ahogada por la desesperación, no salía. Solo un monólogo interno, un torbellino de pensamientos, lo acompañaba. Me juzgan por lo que no soy para ellos, por lo que no encajo en su estrecha definición de éxito. Creen que mi pasión por la innovación es una debilidad, una fantasía. Se ríen de mis maquetas, de mis diagramas, de mis noches en el taller. Pero ellos no ven el futuro, no ven las posibilidades que yo sí veo. Están ciegos, cegados por su propia arrogancia y por el oro. Y un día, esa ceguera será su perdición. ¿Qué sentido tiene una fortuna que no contribuye a nada, que solo perpetúa el vacío? La injusticia le corroía, pero también encendía una llama, una determinación férrea. Pero Gabriel Alcántara no era solo un marginado, un soñador con las manos manchadas de grasa. Poseía una mente de una brillantez excepcional, una inteligencia que operaba en una dimensión diferente a la de su pragmática familia. Su tesoro oculto era una habilidad innata para la ingeniería cuántica y la física de materiales, una comprensión profunda de cómo el mundo funcionaba a nivel subatómico y una visión futurista para aplicar esos conocimientos en soluciones tecnológicas revolucionarias. Donde su familia veía cables y engranajes, él veía la interconexión de universos, la sinergia de la energía pura. Desde niño había devorado libros sobre termodinámica, nanotecnología y mecánica cuántica, disciplinas que la familia Alcántara consideraba excentricidades inútiles. Su mente podía visualizar circuitos tridimensionales complejos, idear algoritmos que optimizaban el flujo de energía con una eficiencia casi mágica, y desentrañar los secretos de los materiales más resistentes y ligeros. Un día, mientras Eduardo se burlaba de sus juguetitos en el taller, Gabriel estaba calibrando un pequeño prototipo que generaba energía a partir de vibraciones ambientales. Era una caja metálica del tamaño de un puño, que emitía un suave zumbido. Eduardo, con una carcajada de burla, intentó patearla, pero Gabriel, con una agilidad sorprendente, la retiró justo a tiempo. «Solo pierdes el tiempo, Gabriel», dijo Eduardo con un bufido. «Mientras yo estoy cerrando tratos multimillonarios, ¿tú juegas a ser un científico de feria?» Gabriel solo lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y una extraña lucidez. Cuando el prototipo, semanas después, logró encender una pequeña bombilla con el simple movimiento de una mano. El impacto en sus pocos aliados fue asombroso. El viejo jardinero, Anselmo, que había sido testigo de sus experimentos durante años, se santiguó con fervor. «Es magia, niño Gabriel, magia de la buena». Sus ojos brillaban con la sorpresa genuina, una admiración que Gabriel nunca había recibido de su propia sangre. Anselmo no comprendía la ciencia, pero entendía el milagro. Esa habilidad, esa visión, era la verdadera fortuna de Gabriel, un bien invaluable que su familia, cegada por su propia visión limitada del éxito, nunca había podido ver ni apreciar. Los antagonistas de esta historia, los verdaderos carceleros de su alma, eran su propia familia. Don Ricardo Alcántara, el patriarca, una figura imponente de mandíbula cuadrada y mirada de águila, cuyo único dios era el honor del apellido y el tamaño de la fortuna familiar. Para él, Gabriel era una mancha, un error genético, un hijo que no merecía su apellido. Su frialdad era un muro impenetrable. Eduardo Alcántara, el hermano mayor, era la viva imagen de su padre, pero con una capa adicional de vanidad y una crueldad más activa. Un hombre de 30 y tantos años, con una sonrisa fácil y unos ojos que nunca mentían sobre su desprecio. Creía que la fortuna familiar le pertenecía por derecho divino, y que Gabriel era un estorbo que debía ser eliminado de la ecuación. Y la tía Victoria, la hermana de don Ricardo, una mujer de unos 50 años, de figura esbelta y un gusto impecable para la moda, pero con un corazón tan frío como el hielo. Ella había sido la principal instigadora de la campaña de desprestigio contra Gabriel, la voz que susurraba veneno al oído de don Ricardo,
convencida de que su excentricidad dañaría la imagen de la familia. Una tarde, en una gala benéfica organizada por la familia Alcántara, el lujo era obsceno. Candelabros de cristal, mesas cubiertas con manteles de seda, el tintineo de copas de champán. Gabriel, que había acudido por obligación, se encontraba en un rincón, intentando pasar desapercibido, observando con una mezcla de disgusto y fascinación la ostentación que lo rodeaba. De repente, escuchó la voz de Eduardo, amplificada por la cercanía, mientras se reía con un grupo de jóvenes inversionistas. «Ah, sí, Gabriel, él está por aquí. El artista de la familia. ¿Saben? Un genio, pero con el pincel, no con los números. Una pena. La herencia no es para los que viven de fantasías, ¿verdad? Uno tiene que ser pragmático, como yo». Y soltó una carcajada ruidosa, un eco de burla que resonó en el amplio salón. Sus ojos, llenos de un brillo malicioso, se encontraron con los de Gabriel, y un gesto de asco cruzó su rostro, como si la mera presencia de su hermano fuera una afrenta. Gabriel sintió un retortijón en el estómago, una punzada aguda de dolor que le subió por la espalda hasta la cabeza. La humillación se le subió por el cuello, incendiándole las orejas. Sus manos, que sostenían una copa de agua, temblaron ligeramente, amenazando con derramar el contenido. Respiró hondo, intentando controlar la rabia que le hervía en las venas. La traición en la voz de Eduardo era casi tan palpable como el aire opulento de la sala. Quería gritar, quería romper algo, quería confrontarlo y decirle que su pragmatismo era solo codicia disfrazada. Pero se contuvo. Su silencio era su armadura. «Se ríen de mí ahora», pensó Gabriel, su monólogo interno una sinfonía de desafío. «Creen que soy un juguete roto, un fracaso, pero no saben lo que significa la verdadera fuerza, la verdadera visión. Ellos construyen sobre cimientos de dinero viejo, yo construiré sobre el futuro. Y un día, Eduardo, mi fantasía será su única realidad. Esa risa se les va a congelar en la garganta». La rabia, lejos de consumirlo, lo alimentaba, lo impulsaba, un motor silencioso que comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser. La vida diaria de Gabriel se transformó en una existencia marginal, una realidad que contrastaba brutalmente con la opulencia de su pasado. Después de una discusión final y explosiva con su padre, en la que don Ricardo le exigió que abandonara sus absurdas invenciones y se dedicara a los negocios familiares, o sería desheredado, Gabriel eligió la dignidad. «Prefiero no tener nada que ser un esclavo de su ambición, padre», le había dicho, su voz quebrándose. Don Ricardo, sin inmutarse, le entregó un cheque con una cantidad insignificante, como una limosna, y le dijo: «No eres un Alcántara, no mereces este apellido. Vete». Así, Gabriel fue desterrado, sin un céntimo en el bolsillo salvo esa mísera limosna, y sin otro hogar que el pequeño apartamento que pudo alquilar en un barrio modesto, un espacio apenas más grande que el taller de su infancia. Su nueva rutina era una brutal sinfonía de privaciones. Se levantaba con el sol, no para disfrutarlo, sino para empezar su jornada en una pequeña tienda de reparaciones electrónicas, donde su habilidad con las máquinas le permitía ganar lo justo para comer y pagar el alquiler. Sus manos, antes solo manchadas por sus propios proyectos, ahora estaban constantemente sucias con el hollín de televisores viejos y radios rotas. La comida era escasa y repetitiva: sopa instantánea, arroz y a veces, si tenía suerte, un huevo. El apartamento era un reflejo de su nueva vida: paredes descascaradas, muebles de segunda mano, la nevera casi siempre vacía. El único lujo era una pequeña mesa donde extendía sus planos y diagramas, la luz de una bombilla desnuda iluminando sus ambiciosos diseños por las noches. Los vecinos lo veían como un hombre callado, trabajador, pero algo triste. No sabían que el joven que reparaba sus electrodomésticos con tanta destreza
Era el heredero repudiado de una de las familias más ricas del país. Las interacciones negativas eran constantes, no solo por parte de su familia, sino del mundo que lo había degradado. En la tienda, el jefe, un hombre de pocas palabras y gestos bruscos, lo trataba con una familiaridad despectiva. «Gabriel, ¿ya terminaste con ese viejo televisor? Te tomas tu tiempo, ¿eh? La gente con dinero espera rapidez, no arte. Acuérdate de eso», le espetaba un día, mientras Gabriel intentaba soldar un circuito delicado. «Parece que no naciste para esto, chico. Demasiado lento, demasiado pensativo». Gabriel sentía la punzada, el calor de la vergüenza, el cansancio que le pesaba en los hombros. Sus músculos se tensaban con la contención. Quería decirle que estaba resolviendo el problema de una forma que el jefe jamás entendería, con una precisión que rozaba la perfección, pero se mordía la lengua. Su silencio era su única respuesta, su armadura contra las palabras que intentaban definirlo. Otras veces se cruzaba con antiguos conocidos de su familia en la calle. Un día, al salir de la tienda, una mujer vestida de alta costura, una vieja amiga de su tía Victoria, lo reconoció. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con un abierto disgusto. «Gabriel, santo cielo, ¿qué haces por aquí? ¿No te habías mudado? Te ves diferente», dijo, su voz cargada de un tono que quería ser casual, pero destilaba lástima y desprecio. No se atrevió a acercarse demasiado, como si el mero contacto pudiera contaminarla. Gabriel asintió con una sonrisa tensa, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sintiendo el escrutinio de sus ojos, la evaluación silenciosa que lo reducía a nada. «La vida da muchas vueltas», respondió con voz ronca, una ironía que ella no captaría. «Sí, ya veo», musitó ella, y se alejó rápidamente, como si acabara de encontrarse con un fantasma. Cada una de estas interacciones, cada mirada de desdén, cada comentario hiriente, cada vez que lo hacían sentir invisible, acumulaba en el alma de Gabriel una pesada capa de dolor, pero también una determinación feroz, un fuego silencioso que lo impulsaba hacia adelante. «No seré su fantasma, seré su peor pesadilla», se prometía. «Y el mundo entero verá quién era el verdadero fracaso». Fue una noche de invierno, con la lluvia azotando la ventana de su pequeño apartamento, cuando la semilla del cambio se plantó en la mente de Gabriel. Estaba absorto en un viejo periódico que había encontrado, de esos que se usaban para envolver pescado en el mercado. En una página secundaria, oculta entre noticias sin importancia, había una pequeña nota sobre el descenso en las ventas de la empresa de telecomunicaciones de los Alcántara, Alcántara Connect. No era un gran titular, solo un breve párrafo que insinuaba fallas en la infraestructura y una creciente obsolescencia tecnológica. Gabriel sintió un escalofrío. La vieja empresa familiar, un pilar de su fortuna, estaba tambaleándose. Se levantó de un salto, una energía inusitada lo recorrió. Había estado desarrollando un prototipo de un nuevo sistema de transmisión de energía limpia, basado en la tecnología de resonancia magnética que había estado estudiando. Un sistema que podía revolucionar no solo la energía, sino las telecomunicaciones, haciéndolas más rápidas, más eficientes y, crucialmente, casi inmunes a las interferencias. «Obsolescencia tecnológica», repitió Gabriel en voz alta, las palabras de la nota resonando en su mente. Ellos invirtieron en viejas tecnologías, en infraestructura cableada, en lo obvio. Yo siempre les dije que el futuro estaba en la transmisión inalámbrica, en la resonancia. Se rieron. Me llamaron loco. Pero yo no estaba loco. Estaba viendo más allá, viendo lo que ellos, cegados por sus viejos esquemas, eran incapaces de ver. La idea comenzó a crecer en su mente, no solo como una solución tecnológica, sino como una oportunidad, la oportunidad de demostrar su valía, de vindicar su visión, y quizás, solo quizás,
de salvar el legado de su familia, aunque ellos no lo merecieran. Se pasó la noche entera con el periódico en la mano, un torbellino de pensamientos en su cabeza. ¿Y si mi tecnología pudiera revertir esa caída? ¿Y si pudiera no solo salvar la empresa, sino elevarla a nuevas alturas? ¿Qué pasaría si el fracaso que repudiaron se convirtiera en su única salvación? ¿Me pedirían ayuda? ¿Se tragarían su orgullo? El simple pensamiento le dio un escalofrío. La incredulidad se mezclaba con una chispa de esperanza, una determinación fría como el acero. No lo haré por ellos, no por su orgullo ni por su dinero, pensó. Lo haré por la justicia, por la verdad de mi visión, por demostrar que el verdadero valor no está en el apellido, sino en la capacidad de crear, de innovar, de ver lo que otros no ven. El proceso de transformación y preparación de Gabriel fue un largo y arduo camino, un ascenso escarpado desde las profundidades del desprecio hasta las cumbres de la innovación. No había atajos, solo noches en vela y una determinación férrea. Durante los siguientes años, cada céntimo que ganaba en la tienda de reparaciones lo invertía en componentes, en software, en prototipos, en libros y cursos en línea sobre física cuántica y telecomunicaciones avanzadas. Su pequeño apartamento se convirtió en un laboratorio improvisado, el aire siempre cargado con el zumbido de circuitos, el olor a soldadura y el tenue aroma del café nocturno que lo mantenía despierto. Aprendió a programar algoritmos complejos con la misma facilidad con la que un artista pinta un lienzo, a diseñar circuitos que desafiaban las leyes convencionales de la ingeniería y a optimizar la transmisión de datos a velocidades que nadie creía posibles. Cada pequeño avance era una inyección de pura adrenalina. La investigación era continua. Se sumergía en foros de tecnología, en bibliotecas universitarias, a las que se colaba disfrazado para no ser reconocido, buscando patentes, estudios, cualquier información que pudiera ayudarlo a perfeccionar su sistema de transmisión de energía inalámbrica. Descubrió que Alcántara Connect, la empresa familiar de telecomunicaciones, seguía invirtiendo en tecnologías obsoletas, atada a contratos con proveedores que les generaban enormes comisiones. El nepotismo y la falta de visión eran palpables en cada informe financiero que lograba filtrar o encontrar. Su monólogo interno era un flujo constante de análisis. Son tan miopes, tan anclados en el pasado. Creen que el prestigio del apellido es suficiente para sostener un imperio. Pero el mundo avanza, y ellos, con su arrogancia, se están quedando atrás. Sus estructuras son rígidas, sus decisiones lentas. Mi sistema, mi visión, es lo que necesitan, pero su orgullo jamás les permitiría admitirlo. ¿Y si ellos son los primeros en caer por su propia ceguera? La ironía sería demoledora. Los obstáculos eran constantes, una prueba tras otra para su inquebrantable espíritu. Una vez, un cortocircuito quemó una parte crucial de su prototipo, destruyendo semanas de trabajo. Gabriel sintió una desesperación tan profunda que casi se rinde. Se sentó en el suelo de su taller, la cabeza entre las manos, sintiendo el sabor amargo del fracaso. Las lágrimas, calientes y furiosas, le quemaron los ojos. ¿Para qué, Gabriel? ¿Para qué tanto esfuerzo si todo se va a la basura? Se dijo a sí mismo, con la voz ahogada. Pero luego, el recuerdo de la mirada de desprecio de Eduardo, el tono condescendiente de Victoria, la fría indiferencia de don Ricardo, lo impulsó a levantarse. No me rendiré, no les daré el gusto de verme fracasar, pensó. Pasó 2 días enteros, sin dormir, rediseñando el circuito, y al tercer día, el prototipo volvió a funcionar, mejor que antes. Fue un pequeño milagro forjado con pura voluntad. Otro contratiempo fue la falta de recursos. Necesitaba componentes caros, acceso a equipos de alta tecnología. Tuvo que vender la poca ropa de marca que le quedaba, los pocos objetos de valor sentimental que había traído de casa, para financiar su proyecto.
Incluso tuvo que pedir prestado a Anselmo, el jardinero, quien le dio sus pocos ahorros con una fe ciega. «Sé que lo lograrás, niño Gabriel. Tu padre siempre decía que tu mente era un universo, y Anselmo cree en los universos». Gabriel le devolvió el dinero triplicado meses después, con un afectuoso abrazo. La frustración era constante, pero cada vez que superaba un obstáculo, su confianza crecía, su determinación se volvía más inquebrantable. Su entrenamiento no era solo tecnológico, era mental, emocional. Aprendió a manejar la soledad, la presión, la incertidumbre. Se convirtió en un estratega no solo de la tecnología, sino de su propia supervivencia. Su mente era su fortaleza, su santuario, el lugar donde ningún Solís podría jamás entrar ni pisotear. Las alianzas inesperadas fueron la luz en la oscuridad, las manos amigas que lo ayudaron a construir los puentes hacia su futuro, a tejer la intrincada red que lo llevaría a la vindicación. El primero en unirse a su causa fue el viejo Anselmo, el jardinero de la familia Alcántara. Anselmo, un hombre de 70 años, con la piel curtida por el sol y unas manos nudosas de tanto trabajar la tierra, había sido testigo silencioso de la crueldad de los Alcántara hacia Gabriel. Él había visto la bondad en el niño, la chispa de su genio, la profunda pena en sus ojos. Cuando Gabriel, ya desterrado, lo buscó en secreto, Anselmo lo recibió en su humilde cabaña, que olía a tierra húmeda y flores. Gabriel le mostró un pequeño circuito que generaba energía con una eficiencia asombrosa. «Anselmo, necesito su ayuda. Necesito probar que lo que hago es más que una fantasía. Necesito su fe». Anselmo, que no entendía de ciencia, pero sí de almas, lo miró con sus ojos viejos y sabios. El niño Gabriel siempre ha sido diferente. Ha visto la belleza donde otros solo ven maleza. Haré lo que sea necesario, mi niño. Sé que no me arrepentiré. La motivación de Anselmo era pura lealtad y una creencia inquebrantable en el potencial de Gabriel, a quien veía como un hijo. Durante años, Anselmo sirvió como su mensajero discreto, llevando paquetes de componentes o prototipos a lugares seguros, ocultando piezas en el jardín de los Alcántara, arriesgando su modesta pensión y su seguridad por la causa de Gabriel. Sus conversaciones eran pocas, pero llenas de un cariño paternal y una sabiduría terrenal que calmaba las tormentas internas de Gabriel. «La paciencia es el arma de los sabios, niño Gabriel. El árbol no da frutos de la noche a la mañana», le decía Anselmo mientras regaba las flores. La confianza se forjó en el silencio de sus miradas, en el entendimiento tácito de una lealtad sin fisuras. La segunda aliada crucial fue una joven ingeniera en telecomunicaciones, Elena Ríos, de unos 28 años, con una mente brillante y un espíritu rebelde. Elena había estado trabajando para una de las empresas proveedoras de Alcántara Connect y había notado irregularidades, contratos sospechosos y una alarmante falta de innovación. Cuando Gabriel, utilizando un seudónimo en un foro de tecnología avanzada, publicó un fragmento de su investigación sobre la transmisión inalámbrica, Elena fue la primera en reconocer el genio. Ella lo contactó, intrigada por la audacia de sus ideas. Se encontraron en un café anónimo, el aroma a café y a tostadas quemadas llenando el aire. Gabriel, que aún no había revelado su identidad completa, le habló de su visión, de su prototipo, de la necesidad de revolucionar las telecomunicaciones. Elena, escéptica al principio, sintió una chispa al ver la pasión en sus ojos, la meticulosidad de sus diagramas. «Sus ideas son revolucionarias», dijo Elena, sus ojos brillando con fascinación. «Pero Alcántara Connect nunca invertiría en esto. Son demasiado conservadores, demasiado atados a sus viejos esquemas. Sé cómo funcionan, he visto los contratos internos». Gabriel, sintiendo que había encontrado a alguien digno de su confianza, se arriesgó y le reveló su verdadera identidad, su historia, la traición de su familia.
Elena quedó estupefacta. Su asombro se mezcló con una profunda indignación. «Esos buitres. Yo siempre he sentido que algo turbio había en esa empresa». «Ahora lo entiendo. Es una cuestión de justicia, Gabriel. No solo de tecnología. Yo sé cómo funcionan sus redes, sus debilidades. Puedo ayudarlo a infiltrarse, a obtener la información que necesita para demostrar sus fraudes». Su motivación era una mezcla de admiración por el genio de Gabriel y un profundo sentido de la justicia contra la corrupción empresarial. Juntos, pasaron meses desarrollando un plan para exponer las prácticas fraudulentas de Alcántara Connect y para demostrar la superioridad de la tecnología de Gabriel. Sus conversaciones eran largas, intensas, llenas de cálculos complejos y estrategias audaces. La fluidez de su diálogo, sus cerebros trabajando en perfecta sintonía, era un espectáculo. «Ellos subestimaron tu ingenio, Gabriel», le dijo Elena una noche mientras revisaban unos planos. «Pero pronto se darán cuenta de su error, y la caída será estruendosa». Su alianza fue un pilar fundamental en la ascensión de Gabriel, una hermandad forjada en el fuego de la adversidad. La tensión comenzó a escalar, una cuerda invisible que se estiraba hasta el punto de la ruptura, crujiendo con cada movimiento. Los Alcántara, con su olfato de lobos viejos en el mundo de los negocios, comenzaron a sentir una presión creciente, aunque no sabían de dónde venía. Alcántara Connect, la joya de la corona, continuaba su declive. Las acciones bajaban, los inversores murmuraban, y los problemas técnicos se multiplicaban. Eduardo y don Ricardo, acostumbrados a la estabilidad de su imperio, estaban visiblemente nerviosos. Su orgullo les impedía admitir que el problema era su falta de visión. Comenzaron a recortar personal, a auditar proveedores, a buscar chivos expiatorios. La paranoia se instaló en el palacete familiar. Un día, en un intento desesperado por demostrar su control, Eduardo organizó una reunión de emergencia con los accionistas minoritarios en un lujoso hotel del centro. Gabriel, acompañado discretamente por Elena, se coló entre el personal de servicio llevando una bandeja de cafés. Quería observar de cerca la desesperación de su hermano. Eduardo, con el rostro sudoroso y la voz tensa, intentaba tranquilizar a los inversores, prometiendo soluciones que sabía que no tenía. Su sonrisa falsa era un esfuerzo visible. En un momento dado, se cruzó con Gabriel, quien le tendió una taza de café. Los ojos de Eduardo se fijaron en los suyos, y por un instante, una extraña sensación de reconocimiento, de inquietud, cruzó su rostro. El brillo en los ojos de Gabriel, la serena confianza a pesar de su uniforme de mesero, desarmó a Eduardo por un segundo. «Tenga cuidado, señor», le dijo Gabriel con una voz suave, casi imperceptible. «Los cables viejos suelen romperse». Eduardo frunció el ceño, molesto por el comentario, pero lo ignoró, atribuyéndolo a la insolencia de un simple empleado. Monólogo interno de Gabriel. Está acorralado. Lo veo en sus ojos. Esa fachada de seguridad se está resquebrajando. Mis palabras son solo un susurro, pero la verdad de lo que estoy construyendo será un estruendo que hará temblar sus cimientos. La arrogancia es el velo más grueso que no les permite ver su propia vulnerabilidad. Lo está sintiendo, aunque no sabe por qué. El calor de la rabia contenida, la satisfacción silenciosa, le recorrió las venas. Otra confrontación ocurrió una semana después. La tía Victoria, siempre pendiente de las apariencias, organizó una pequeña cena privada para restablecer la confianza con algunos inversores importantes. Gabriel y Elena, con una estrategia elaborada, lograron infiltrarse en la cocina del evento, bajo la fachada de un nuevo servicio de catering. Victoria, siempre impecable en su vestuario, pasó por la cocina para supervisar, y sus ojos se posaron en Gabriel. Su mirada gélida se detuvo en él, y una expresión de profundo desagrado cruzó su rostro. «¡Ay, Dios mío! ¿No pudieron encontrar a alguien más presentable para el catering?»,
Parece que el dinero no les alcanza ni para contratar personal decente. Siseó, sus palabras cargadas de un desprecio tan denso que casi se podía tocar. Asegúrense de que todo esté limpio, ¿oíste? No quiero que mis invitados se contagien de nada. Gabriel, con una máscara de impasibilidad, solo asintió, pero por dentro su mente ardía. Monólogo interno de Gabriel. Aún me ve como basura, Victoria. Aún creen que su dinero los protege de todo. No tienen idea de la ironía que se cierne sobre sus cabezas. Se preocupan por las bacterias en la comida, pero no ven la podredumbre que corroe su propio imperio. Cada una de sus palabras me recuerda por qué hago esto. No es solo por mí, es por la verdad, por la justicia que les negaron a tantos, incluyéndome. La tensión en la cocina era palpable, un campo de batalla silencioso donde las palabras eran armas. La tía Victoria se alejó, con un suspiro de asco, sin saber que acababa de insultar al hombre que pronto decidiría el destino de toda su familia. El clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. La sala de juntas principal del edificio Alcántara, un santuario de poder y opulencia, estaba sumida en un silencio tenso y sofocante. Las paredes revestidas de madera noble, los pesados cortinajes de seda y la imponente mesa de caoba maciza, todo rezumaba una riqueza antigua y un prestigio inquebrantable. Fuera, la ciudad se extendía bajo una llovizna fría, pero dentro el aire estaba cargado de un calor asfixiante, una mezcla de nerviosismo y desesperación. Era la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Alcántara Connect, convocada de urgencia ante la inminente bancarrota de la empresa. Los inversores más importantes, los directivos de los bancos acreedores y los principales accionistas, hombres y mujeres de negocios con rostros serios y preocupados, ocupaban sus sillas, susurrando entre sí, el tintineo de las cucharas de café resonando como un eco hueco. Don Ricardo Alcántara, el patriarca, se encontraba al frente de la mesa, su rostro cincelado por la preocupación y el envejecimiento, su postura, antes erguida, ahora ligeramente encorvada. Su voz, antaño un trueno, era ahora un murmullo apenas audible, sus palabras saliendo con dificultad. Distinguida Junta, como saben, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Alcántara Connect está en su punto más crítico. Las pérdidas son incalculables, los acreedores nos presionan, hemos agotado todas las opciones. Eduardo, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban incontrolablemente. La tía Victoria, impecable en su vestido de diseñador, se mordía los labios, sus ojos escudriñando los rostros de los inversionistas, buscando alguna señal de esperanza donde no la había. El ambiente era de resignación y de un miedo gélido que se colaba por cada rendija. Justo en ese momento, la pesada puerta de caoba, que se suponía sellada, se abrió con una lentitud dramática, emitiendo un chirrido que resonó en el silencio expectante. Todos los ojos se giraron hacia el umbral, y allí, enmarcado por la luz del pasillo, apareció Gabriel Alcántara. Pero no era el joven desaliñado, ni el hombre cansado de la tienda de reparaciones. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, una camisa blanca inmaculada y una corbata de seda que contrastaba sutilmente. Su cabello, antes despeinado, estaba prolijamente peinado hacia atrás, revelando un rostro afilado, unos pómulos marcados y unos ojos que brillaban con una intensidad y una serenidad que nunca antes habían poseído. Entró con una calma asombrosa, sus pasos medidos, el eco de sus zapatos resonando en el silencio absoluto de la sala. Llevaba en sus manos un dispositivo compacto, de aspecto futurista, que emitía un suave brillo azulado. Don Ricardo se irguió de golpe. Sus ojos, antes nublados por la desesperación, se abrieron de par en par con incredulidad. Su mandíbula se desencajó. Sus labios temblaron, intentando pronunciar un nombre que se le negaba. Eduardo, al verlo,
soltó un jadeo ahogado. Su rostro se volvió blanco como la cera. La sangre abandonó su tez, dejándolo lívido como un cadáver. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora reflejaban un terror abyecto, una comprensión dolorosa. La tía Victoria sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su mano voló a su boca abierta, ahogando un grito, sus ojos tan desorbitados que parecía que se le saldrían de sus órbitas. La elegancia de su postura se desmoronó. Su figura se encorvó en un instante de puro terror y humillación. Los miembros del consejo y los inversores, al principio, miraron al recién llegado con curiosidad, luego con el ceño fruncido, hasta que un anciano director de banco, con una memoria prodigiosa, balbuceó con la voz rota. Es Gabriel, el hijo de Ricardo, el que se fue. Gabriel avanzó hasta la cabecera de la mesa, justo enfrente de un petrificado don Ricardo, quien se había hundido en su silla, sin poder articular palabra. Colocó el dispositivo brillante sobre la mesa con un suave golpe. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de los presentes. Una orquesta de pánico. La tensión era una cuerda estirada hasta el límite, lista para romperse en 1000 pedazos. «Veo que aún me recuerdan», dijo Gabriel, su voz sorprendentemente clara y firme, resonando con una autoridad que no había ejercido en 20 años, una autoridad que le venía de la verdad y el conocimiento. Lamento interrumpir su... Lamento, pero tengo una propuesta y una verdad que revelar. Encendió el dispositivo. No había pantallas externas ni proyectores. La luz azulada de su invento se extendió por la sala, proyectando no los gráficos de pérdidas de don Ricardo, sino una serie de diagramas complejos, de líneas de código, de flujos de energía optimizados, y finalmente un video en tiempo real de una pequeña ciudad en un país en desarrollo, completamente iluminada y conectada, sin un solo cable, gracias a una serie de torres discretas que emitían la energía de su sistema. Durante los últimos años, continuó Gabriel, su mirada fija en su padre y su hermano, Alcántara Connect ha estado cayendo en picada por su propia ceguera. Invirtieron en infraestructura obsoleta, firmaron contratos fraudulentos con proveedores que les vendían tecnología ineficiente y malversaron fondos para ocultar sus pérdidas y sus comisiones, en lugar de invertir en el futuro. Permítanme mostrarles las pruebas. Un informe forense detallado apareció en el aire, proyectado por el dispositivo. Extractos bancarios codificados, correos electrónicos interceptados, grabaciones de llamadas entre Eduardo y varios proveedores, incluso la voz de la tía Victoria en una conversación, instando a don Ricardo a desheredar a Gabriel para evitar riesgos a la fortuna familiar. Cada revelación era una puñalada en el corazón de la reputación de los Alcántara. Las cifras de los desvíos eran astronómicas, los nombres de las empresas fantasma, un laberinto de fraude. Eduardo estaba sudando profusamente, su mirada frenética, buscando una salida, una negación. «Esto es una farsa, un complot. Ese hombre es un impostor», vociferó, su voz aguda y temblorosa, completamente carente de la arrogancia de minutos antes. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación y furia impotente. La tía Victoria, sentada en silencio, se llevó las manos a la cabeza, un sollozo ahogado escapando de su garganta, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban sus propias palabras. Don Ricardo, el patriarca, solo pudo murmurar, su voz rota, su cabeza inclinada. «No, no puede ser. ¿Un impostor?» Gabriel sonrió con amargura. «Soy el mismo hombre que ustedes repudiaron, que desterraron con una limosna, porque no encajaba en su molde de avaricia y ceguera. El mismo que hoy tiene la solución que su empresa necesita para sobrevivir, pero también la verdad que los hará caer». En la pantalla ahora apareció un contrato, una oferta formal de compra de Alcántara Connect,
no por un banco o un fondo de inversión, sino por una nueva corporación, Ascendencia Global, una empresa dedicada a las energías limpias y las telecomunicaciones cuánticas, valorada en miles de millones de dólares, una corporación liderada por Gabriel Alcántara. El cambio de poder fue instantáneo, un chasquido audible en el aire. La autoridad de don Ricardo y Eduardo se desvaneció como humo, reemplazada por el poder silencioso e innegable de la verdad y el genio que Gabriel encarnaba. Mi empresa no solo comprará Alcántara Connect, la reestructurará y la salvará de la bancarrota, sentenció Gabriel, su voz adquiriendo una autoridad gélida, inquebrantable, sino que también entregará todas las pruebas de sus actividades fraudulentas a las autoridades. Justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo, y entraron agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía, flanqueados por Elena, que mantenía la barbilla alta, y un equipo de abogados que habían estado trabajando con Gabriel y Laura, la periodista que había filtrado la historia en exclusiva. Don Ricardo Alcántara, Eduardo Alcántara, Victoria Alcántara, anunció el jefe de policía, su voz grave. Están arrestados bajo cargos de fraude corporativo, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Tienen derecho a permanecer en silencio. Las esposas tintinearon, un sonido brutal que selló el destino de los Alcántara. Eduardo intentó resistirse, clamando inocencia, pero fue sometido con firmeza, su rostro contorsionado por la ira y el terror. La tía Victoria se desmoronó en su silla, sollozando, su impecable imagen destrozada. Don Ricardo, el patriarca, el hombre que había valorado el apellido por encima de todo, fue conducido fuera de la sala, su mirada vacía, sus hombros encorvados bajo el peso del fracaso, la humillación y la vergüenza. Su piel, antes tensa y orgullosa, ahora parecía marchita. Gabriel observó la escena con una quietud serena. La vindicación, que había tardado 2 décadas en llegar, era más dulce de lo que había imaginado. No había regocijo malicioso en su rostro, solo una profunda satisfacción, la paz de la justicia cumplida y la amarga certeza de que el verdadero valor nunca estuvo en el oro, sino en la visión. La caída de los Alcántara fue estruendosa, un derrumbe que resonó en cada titular de prensa, en cada noticiero, en cada conversación de la alta sociedad. Las noticias se difundieron como un tsunami mediático, arrasando con décadas de reputación y prestigio. El imperio Alcántara se desploma, fraude masivo y la venganza del hijo repudiado, gritaban los periódicos, el mundo que los había reverenciado, que había envidiado su apellido y su fortuna, ahora los repudiaba con vehemencia, con un asco casi palpable que se extendía como una plaga. Las ramificaciones legales fueron inmensas, complejas, extendiéndose por múltiples jurisdicciones. Sus cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus inversiones liquidadas para pagar las masivas multas y las compensaciones a los accionistas estafados. Los juicios fueron largos y mediáticos, revelando capa tras capa la inmensa red de corrupción que habían tejido durante décadas, las vidas que habían aplastado a su paso, las empresas que habían hundido para su propio beneficio ilícito. Don Ricardo Alcántara, el patriarca, el hombre que había valorado el honor y el apellido por encima de la misma vida, fue sentenciado a una larga pena de prisión, su destino sellado en una celda fría y solitaria, una realidad brutalmente alejada de la vida de lujos obscenos y poder absoluto a la que estaba acostumbrado. Elías, el protector secreto de Gabriel, quien había orquestado gran parte de la caída de los Solís en la historia anterior y ahora ayudaba a Gabriel desde las sombras, se había asegurado de que los detalles de su vida en la cárcel fueran de conocimiento público. La degradación de un hombre que se creía por encima de todo, ahora reducido a un número, su dignidad aplastada. Eduardo Alcántara, incapaz de soportar la vergüenza y el confinamiento, sucumbió a una profunda depresión en prisión,
convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Su vanidad, su arrogancia, se desvanecieron, dejando solo un cascarón vacío de un hombre roto. La tía Victoria, con una sentencia más corta, fue liberada bajo fianza, pero su ruina social fue completa. Nadie en la alta sociedad quería asociarse con ella. Sus viejas amigas le daban la espalda, sus teléfonos dejaron de sonar. Era una paria, consumida por la vergüenza y el remordimiento, obligada a vender sus joyas para sobrevivir. Los palacetes vacíos, los coches de lujo que alguna vez ostentaron, se vendieron en subastas para pagar las deudas y las multas, un recordatorio tangible de su caída y de la ironía del destino. El triunfo de Gabriel Alcántara, en cambio, fue resplandeciente, un renacer épico que conmovió a la nación y de forma más sutil al mundo entero. De la noche a la mañana, el fracaso de la familia se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia, de justicia implacable y de que la visión, cuando se nutre de la verdad y la perseverancia, siempre encuentra su camino hacia la luz. Gabriel no permitió que el nombre Alcántara Connect muriera. La adquirió, la reestructuró por completo, despidió a todos los implicados en la red de corrupción y la relanzó como Ascendencia Global, su nueva corporación dedicada a las energías limpias y las telecomunicaciones cuánticas, transformándola en un coloso ético y visionario. Su primera acción fue implementar su sistema de transmisión inalámbrica a gran escala, revolucionando el mercado y llevando conectividad y energía limpia a millones de personas en comunidades desfavorecidas. El impacto en su familia, la que él había elegido, fue inmediato y profundamente sanador. Anselmo, el viejo jardinero, fue nombrado director honorario de la fundación que Gabriel creó, la Fundación Resonancia, y se le construyó una casa cómoda con un jardín inmenso, donde pasó sus últimos años rodeado de la belleza que tanto amaba. Elena, la ingeniera, fue nombrada CEO de Ascendencia Global, su talento y ética reconocidos y recompensados, trabajando codo a codo con Gabriel en cada nuevo proyecto. Ella se convirtió en su confidente, su hermana de alma, la persona que comprendía su visión más allá de las palabras. La sanación emocional de Gabriel fue gradual. La rabia se transformó en una calma profunda, la desesperación en una determinación serena. Su riqueza, ahora inmensa, no lo corrompió. Al contrario, la utilizó como una herramienta para el bien. La filantropía se convirtió en su nueva pasión, la expresión más pura de su triunfo y de su deseo de justicia social. Utilizó su fortuna para crear no solo la Fundación Resonancia, sino programas de becas para jóvenes ingenieros de bajos recursos, programas de capacitación en nuevas tecnologías y proyectos de infraestructura sostenible en zonas rurales. Quería que nadie más experimentara el tipo de invisibilidad, de humillación, de desesperanza que él mismo había padecido, ni que el talento se perdiera por falta de oportunidades. Su nueva oficina, en el último piso de la futurista sede de Ascendencia Global, era un espacio de vidrio y luz, con vistas panorámicas de una ciudad que él estaba ayudando a transformar, una ciudad que ahora, bajo su influencia, comenzaba a respirar de una nueva manera. En su escritorio no había figuras de lujo, sino maquetas de proyectos futuros, diagramas de nuevos prototipos y fotografías de los niños de las comunidades que ahora tenían energía y conectividad gracias a su visión. Su paz interior era palpable, una calma profunda que solo se logra después de haber superado la adversidad más extrema y haber encontrado el propósito verdadero más allá de la venganza. Hubo reencuentros significativos, momentos cargados de simbolismo y matices emocionales. Un día, Gabriel se encontró con la tía Victoria en un evento benéfico que su fundación organizó. Ella estaba allí como una invitada más, sus ojos cansados y su figura, antes rígida, ahora encorvada. Al verlo, al reconocer al fracaso, que ahora era el anfitrión,
El benefactor, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y una vergüenza tan profunda que le tiñó las mejillas de un rojo intenso, casi doloroso. Intentó evitar su mirada, de esconderse entre la multitud, pero Gabriel se acercó con una sonrisa amable y una mirada que no contenía reproche, solo un entendimiento profundo. «Buenas noches, tía Victoria», dijo con una voz suave y serena, que no dejaba rastro de la amargura del pasado. Ella solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sus labios temblorosos en una mueca de profunda incomodidad. Gabriel no la humilló. Su simple presencia, su transformación, su ascenso a la cima, era el castigo más grande, una lección silenciosa de que la compasión es más poderosa que el juicio, y que la apariencia externa es un velo que engaña a los ciegos de corazón. Otro día, visitando una cárcel para ofrecer un programa de rehabilitación a los reclusos, Gabriel se encontró cara a cara con Eduardo. Su hermano, demacrado y con la mirada perdida, no lo reconoció al principio. Había envejecido prematuramente, consumido por el arrepentimiento y la miseria. Gabriel, sin decir su nombre, le habló del programa, de la posibilidad de una nueva oportunidad. Eduardo, con lágrimas en los ojos, aceptó con una humildad que nunca había exhibido en su vida. Nunca supo que la mano que le ofrecía una nueva oportunidad, una esperanza de redención, era la misma que un día había intentado pisotear, ni que el hombre que ahora era su benefactor era aquel a quien había humillado sin piedad. Gabriel, al verlo, solo sintió una profunda compasión. Su venganza no era devolver el golpe, sino mostrar que había una forma mejor de vivir, una forma de romper el ciclo de la codicia y el desprecio. Gabriel Alcántara vivió muchos años más, convirtiéndose en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la dignidad humana es inalienable, y que la perseverancia, cuando está acompañada de un propósito noble, es el combustible de los milagros más asombrosos. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en universidades y foros internacionales, un eco que recordaba que la verdadera valía de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, ni en el grosor de su cuenta bancaria, ni en el prestigio de su apellido, sino en la fortaleza inquebrantable de su espíritu y la pureza de su corazón, en la capacidad de levantarse de las cenizas y construir un mundo mejor. El mensaje imperecedero que legó al mundo fue claro, mi querido amigo. Nunca subestimes a nadie, nunca juzgues a un libro por su portada, porque la verdadera nobleza no se mide por la riqueza heredada o el poder adquirido con engaños, sino por la capacidad de levantarse de la caída más profunda, de perdonar, de luchar por la justicia y de usar la propia experiencia, por muy dolorosa que sea, para iluminar el camino de los demás. Su vida fue un testamento de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad, de la compasión y del genio subestimado, siempre, siempre, encontrará un camino para brillar. Y así, el hombre que fue invisible se convirtió en una luz que guió a generaciones, demostrando que la verdadera fortuna no está en el oro, sino en la visión, en la construcción de sueños con cimientos sólidos de ética y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. Su memoria, y la de su historia, perduraría por los siglos, un susurro de esperanza en cada rincón olvidado del mundo, recordándonos que el valor real de una persona no reside en el tamaño de su cuenta bancaria o en el lustre de su apellido, sino en la indomable resiliencia de su espíritu y en la profunda humanidad que anida en su corazón. La verdadera grandeza, al final, siempre se revela. No importa cuántas capas de polvo y olvido intenten ocultarla de los ojos de aquellos que solo ven lo superficial.